A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Para este programa hemos invitado al ingeniero Fernando Reyes. Él es actualmente vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, de Petróleos y Ambiental. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte en este programa. Es importante tu presencia porque vamos a ir alternando con Fernando Mosquera temas combinados de la economía con el petróleo, pero en tu caso vamos a referirnos a temas estrictamente petroleros, ¿no? Un gusto, Fernando, que estés en este programa. Hoy vamos a tratar este tema que lo hemos denominado la renegociación de la preventa petrolera. Ese es el título del programa, y en una segunda parte nos vamos a referir también a estos contratos que acaba de suscribir el gobierno, me parece que son 4 o 5, en la que se adjudican campos petroleros que estaban supuestamente cerrados y que las compañías van a incorporar tecnología para levantar la producción de estos yacimientos. Así que en la primera parte, Fernando, reiterando mi saludo cordial y un gusto que estemos juntos, querido amigo, quisiera yo reflexionar. Se dice que son 4 temas, ¿no? 4 temas o 4 ejes los que habría el señor ministro Carlos Pérez, ¿no? Ministro hoy de minas, de petróleos, de electricidad, y me parece que se llama Ministerio de Petróleos y de Recursos No Renovables. Ya nos dirás tú el nombre correcto en que quedó, pero él nos acaba de decir de que ha llegado a la renegociación o los acuerdos con China y con Tailandia, y que son 4 ejes sobre los cuales se habría llegado al acuerdo. El uno tiene que ver con 0 pago de tasas de interés, lo segundo tiene que ver con un famoso premio, lo tercero tiene que ver con el tema de transporte, una cuarta cosa es lo que tiene que ver con una cierta liberación de un porcentaje de petróleo para que el Ecuador pueda vender, en fin, ¿no? Entonces, Fernando, ¿qué opinas en esta temática? Y vamos desglosando punto por punto. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera agradecer la oportunidad que nos dan al Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas y Petróleos para que podamos dar a conocer a la opinión pública nuestro punto de vista sobre este tema tan acuciante como es el de la renegociación de la preventa de petróleos, ¿no? Que se lo viene efectuando desde el año 2009 y que, tal como se han venido denunciando personas como Fernando Villavicencio, la Comisión Anticorrupción, se supone de que esas preventas lo que hicieron fue dejarle al Ecuador sin oportunidad de que tenga una negociación permanente. Exacto. Respecto al excedente que queda del petróleo una vez que se retira la carga a las refinerías. Y lo que hicieron fue comprometer como 1.200 millones de barriles entre los años 2009 y 2024. Sí, por ahí más o menos manejan ese dato, a pesar de que
el diario El Universo a inicios de este año ubicó una cifra de 1.310 millones de dólares que habría comprometido el gobierno de Correa con China en el periodo 2009-2016, ¿no? Pero parece que la cifra se incrementó, o no sé si está allí incluido el acuerdo con Tailandia, porque no es que este tipo de acuerdos vencieron en el 2016, sino que están hasta el año 2024, entonces la cifra todavía no está precisa, ¿no? Sí hay información respecto a lo que significó la entrega de dinero, Eso sí. las tasas de interés y a cambio de eso la cantidad de petróleo. Ya. 1.204 millones de barriles fueron los que se comprometieron, Hasta el 2024. de los cuales nos tocaría pagar 539 millones de barriles a partir de este año, que significa más o menos 74 millones de barriles diarios, que vendría a ser un poco menos de un tercio de la producción anual que se espera este año 2018. Ya. Eso con China, ¿no es cierto? Eso en general, con ya. todos los 9 contratos que se tienen suscritos. Ya. 6 de ellos son directamente con China y 2 son con Tailandia. Y no me acuerdo este ratito. Ya, correcto, sí, porque el dato que nosotros hemos procesado, se habla de que Correa firmó 13 contratos. Y ya lo incluí al de Tailandia. Y de los 13 contratos ya se habrían cumplido 5 contratos y que quedan por ejecutarse 8 contratos. Es lo que sí mencionan los datos, ¿no? Y entonces yo por ejemplo tengo proyecciones de los volúmenes de crudo comprometido con estas 3 empresas que son PetroChina, Unipec y PetroTailandia. A ellos mencionan que a partir del año 2017, por ejemplo, se tendría que entregar desde el año pasado 123 millones de dólares, pero no se entregó esa cifra, porque el volumen exportable del año pasado fue de 109 millones de barriles. O sea, hubo un déficit. Más bien hubo un déficit. Claro, porque se produjeron como 194 millones de barriles el año anterior. Exacto. Y Correa... Y si comprometió la cantidad que tú dices, entonces necesariamente se generó un déficit. Pero estando prácticamente sobre el límite de la entrega de crudo con China el año pasado, la negociación con Tailandia se dio a fines del año 2016. Sí. Y por lo tanto estaban a full ya en el compromiso de la entrega del crudo con China. Y entonces sucede que Correa lo llevó al país a una negociación de venta anticipada de crudo con Tailandia, sin tener crudo para entregarle a Tailandia. Sí, había un comprometimiento de 74 millones de una entrega de 74 millones de barriles de fuel oil. Exacto. Que se utiliza para la generación de electricidad. Ya. Y que ese fuel oil iba a venir de la refinería del Pacífico. Ya. En vista de que no hay forma de entregar esa cantidad de fuel oil, entonces se comprometió ese volumen en crudo. ¿Eso también se hizo con Tailandia? Eso se hizo con China, en la negociación con China. Ya, claro, con China. Ya. Pero también allí había una ¿cómo se podría definir? ¿Engaño? A ver, yo sí quisiera que separemos dos cosas, ¿no es cierto? Una, lo que ya ocurrió, ¿no es cierto? Y lo que ya ocurrió ha sido y está siendo suficientemente rastreado por aquellos periodistas, organizaciones, personas que están precisamente tratando de ver más de cerca estos contratos para establecer un perjuicio que se habla que presumiblemente llegaría a 2.200 millones de dólares. Esto en relación a lo que ya se ha pagado, que vendría a ser 1.200 millones de barriles menos los 539 millones a entregarse, ¿no es cierto? Frente a eso, ya hay abierta una indagación previa en la Fiscalía y tras eso se están trabajando. En el término de ya desde el punto de vista legal, primero establecer en términos económicos cuál es el perjuicio y segundo establecer cuál es el marco legal
institucional, de convenios a nivel internacional, de referencias sólidas en comercio internacional a nivel internacional, para establecer la base legal sobre la que se asentaría el perjuicio y en función de eso, pues empezar a encauzar a aquellas personas que tienen responsabilidad en esto. Correcto. Y lo que se ha hecho de aquí en adelante es precisamente la liberación de los 50 millones de barriles, que lo que está significando eso es de que se le da un respiro al gobierno del Ecuador para este año para que pueda vender en el mercado spot esos millones de barriles para que pueda atender a las necesidades que este momento tiene. Correcto. 50 millones anuales, ¿no? No anuales, 50 millones de total, porque si hablamos del 2024 estaríamos... Ah, ¿no es anual? No, es solamente, y tampoco es una concesión, no es una reducción. Y si yo estoy equivocado, pues que las autoridades se encarguen de aclararlo, ¿no es cierto? Pero... Es una concesión, simplemente concesión de lo que tú me tienes que entregar. Este momento, tú no me entregas 50 millones. Del periodo, así, yo pensaba que era anual. Equivocado, entonces. Y entonces, repito, eso le está ayudando al gobierno del Ecuador para que pueda vender en el mercado spot y tener los ingresos. Correcto. Pero eso no quiere decir que se libera los pagos, ¿no es cierto? Que se tengan que hacer en función del acuerdo, los acuerdos efectuados. Exacto. Y lo que se aspira es de que efectivamente estos acuerdos efectuados, pues se lo haga en función de la tendencia actual que se tiene en el mercado, ¿no? Ajá. Y que también se lo haga con la transparencia del caso, tanto en términos de reconocer el diferencial, de reconocer los fletes, cuanto en aquello que está vinculado con el premio. Ya. Que el premio es algo como que opaca o permite que veas para otro lado respecto al castigo, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que decimos. Es una buena noticia de que el Ecuador hasta el 2024 disponga como recursos económicos adicionales 4.900 millones de dólares. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Lo que podríamos pedir es de que las autoridades transparenten las condiciones de la negociación, que eso deje de ser un secreto. Me parece que eso no tiene por qué ser secreto, de tal manera de que los opinadores, los colegios profesionales, las universidades, podamos o aplaudir la negociación, o digamos, tal vez decir, hubiera sido mejor de que, por ejemplo, los premios se eviten y que se reduzca lo menos posible la diferencia, ¿no? El castigo que tenemos por la pérdida de calidad. Ya, vayamos para la comprensión de la opinión pública, porque la opinión pública, claro, no es una opinión especializada en el tema petrolero, pero podríamos sintetizar, Fernando, en dos partes, ¿no? Como tú dices, ¿no? La primera parte de lo que hizo el gobierno de Correa del año 2009 al año 2016, eso está en un proceso de investigación. El propio señor ministro ha solicitado a la Contraloría que realice exámenes de auditoría ya por varios proyectos que se impulsaron en ese gobierno de Correa. Casi todas esas obras en el área petrolera mal hechas y con sobreprecios. Ya veremos qué es lo que sucede con los exámenes finales de auditoría, pero en la información preliminar que el propio gobierno ha dado, inclusive avaliza lo que Fernando Villavicencio denunció sobre los sobreprecios y la obra mal hecha en el caso de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. En el caso del Pacífico, simplemente el nombre, un proyecto fallido que nunca se llegó a ejecutar, pero que invirtieron allí como 1.530 millones de dólares, ¿no? Plata al agua. Lo tercero tiene que ver con Pascuales Cuenca, y lo cuarto, poliducto. Sí, el poliducto Pascuales Cuenca. El cuarto, el terminal de almacenamiento de Monteverde, y quinto, la planta de bajo alto en El Oro. En cuanto a exportación petrolera, no lo escuchó al señor ministro, pero si tú lo has escuchado, no sé si ya le pidió, ya solicitó a la Contraloría que realice exámenes de auditoría, pero yo le he solicitado a la Contraloría General del Estado que realice exámenes de auditoría a la venta del crudo. Yo me voy a referir a eso, Fernando, y he mencionado de que al señor Contralor General del Estado
que impulse una veeduría ciudadana. Entiendo que sí la estamos ponchando Oscar al texto que está en el resaltador, pero yo le estoy pidiendo al señor Contralor con carta del veeduría ciudadana para el sector petrolero, viernes 19 de enero del 2018, dirigido al doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado. Asunto: Petroecuador no tiene facultad legal para gestionar y recibir créditos internacionales y transferir sus montos al Ministerio de Finanzas. Y dentro de esa carta, que realiza una amplia exposición, yo le digo veeduría ciudadana, para que realice seguimiento a los procesos de fiscalización de la contratación petrolera impulsada por el gobierno del economista Rafael Correa Delgado, especialmente de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en sus diferentes modalidades contractuales, de la exportación e importación de hidrocarburos y de obras fallidas, como por ejemplo la no construcción de la refinería del Pacífico de Alfaro, la cual tiene un multimillonario costo económico para el Ecuador, porque cada año importa más volúmenes de combustibles para atender la demanda interna, la fallida repotenciación de la planta de craqueo catalítico de la refinería Esmeraldas y contratos anexos, el poliducto Pascuales Cuenca, el terminal de almacenamiento de gas de Monteverde y la planta de gas industrial de Bajo Alto, instalada en la provincia del Oro. Está firmada por mí, Henry Llanes, está mi número de cédula, y como es exambleísta. Esto le solicité al señor Contralor. Como digo, Fernando, respecto de la exportación del crudo a China y a Tailandia, yo no le he escuchado al señor ministro que haya solicitado una auditoría a la Contraloría General del Estado. No sé si tú lo has escuchado. Tampoco lo he hecho en estos días, pero se supone que está ya abierta una instrucción fiscal. Ya. En la fiscalía, ¿no? En función Ya. de todas las denuncias que se hicieron. Ya. Y se está en ese proceso en donde se han separado, me parece que en 3 bloques: uno va a ser Petrochina, otro Unipeg y otro Tailandia. Perfecto. Uno de los temas que como colegio pedimos, digamos, al gobierno es de que, para darle celeridad y darle mejor, más profundidad al tema en este caso de la renegociación, de la preventa petrolera, es de que efectivamente en la etapa de indagación se tiene que contratar peritos. Ya. Y el asunto es de que no hay peritos en cantidades Ya. que en cualquier momento los requieras. Ya. Son contados con los dedos de la mano los peritos en Ecuador que podrían tener una opinión valedera, técnica, económica y con un fundamento legal, como para que se pueda decir el perjuicio fue tanto y eso se lo estimó de esta manera. Y se lo hizo violando, qué sé yo, la ley de hidrocarburos, el contrato de la empresa pública Petroecuador, digamos la formación, las características de la ley de empresas públicas, en particular la de Petroecuador. Correcto. Y eso creo que se tiene que apoyar. A veces la ciudadanía piensa de que es suficiente de que una denuncia llegue a la fiscalía para que ya se empiece a procesar, se empiece a encauzar. Sí, y luego se pueda dar el siguiente paso, pero no es así. Es así. Y se necesita de que efectivamente la Fiscalía tenga el presupuesto como para que haga esto. Y si se han liberado 50 millones de barriles que el Ecuador va a vender, de ahí tiene que salir ese dinero como para que la Fiscalía pueda tener los recursos económicos suficientes, capaz de que pueda contratar los peritos que ameriten. Porque esto es algo en donde, voy a decir en términos futboleros del Ecuador, no puede perder. Claro, lógico. ¿No es cierto? Así es. Entonces, por ahí creo que tenemos que encauzarnos como conocedores del tema petrolero y también como gente que estamos en contra de la gestión corrupta. Correcto. Lo que tú acabas de decir, Fernando, muy claro. O sea, en el Ecuador no hay gente, un gran número de ecuatorianas y ecuatorianos expertos en materia petrolera y que puedan cumplir el rol, por ejemplo, de peritos. O sea, el Ecuador no los tiene muy pocos, ¿no? Y de esos pocos, la Fiscalía General del Estado tiene que contratar para poder hacer un trabajo de investigación bien hecho, no cualquier trabajo. Y como dice el ingeniero Fernando Reyes, la Fiscalía
no tiene presupuesto. Entonces la Fiscalía requiere de un presupuesto en este año para contar con ese equipo de peritos, ¿no es cierto? Y Fernando sugiere, él como vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental, lo que él está sugiriendo, que habiéndose incrementado el precio del petróleo y habiéndose liberado también, en esta negociación de la preventa petrolera con China y con Tailandia, 50 millones de barriles, que de ahí se tome, porque la cifra además es pequeña, yo no sé si supere el $1 millón para contratar, es una cifra muy pequeña. Bueno, que de ahí se tome, que de ahí se tomen los recursos para entonces la Fiscalía cuente con ese dinero y pueda realizar la contratación de los peritos y pueda conseguir el objetivo, la Fiscalía, esto es, de fiscalizar a fondo este tipo de contratos que hizo el gobierno de Correa en materia petrolera. No me quisiera separar de esta segunda parte que tú también mencionaste, Fernando, es de que lo vamos a exponer en los próximos programas ya en láminas, en pantalla, para que quede más claro, pero China venía cobrando una tasa de interés del 6,97, esa era la tasa de interés anual, más tasa LIBOR, superaba el 8%, es anual, eso nos cobraba China. Una tasa extremadamente cara porque el Banco Mundial en esos mismos años le prestó a Bolivia, le prestó a Honduras dinero, que la tasa estaba en el 2% o 2.5%. Ellos no llegaron a pagar tasas del 3%, tampoco del 4%. Es decir, la tasa que nos cobraba China al Ecuador era más del doble de la tasa de interés que cobraba el Banco Mundial en los créditos que otorgó a Honduras, a Bolivia y a otros países del Caribe. Entonces, es una tasa de interés extremadamente cara y entonces eso sé que de aquí en adelante China ya no le va a cobrar esa tasa de interés. 1. 2. En el caso del premio, ¿ya? Insisten de que va a haber un premio mejor por cada barril de petróleo, que significa, qué sé yo, 5 centavos, 10 centavos o 15 centavos por cada barril de petróleo. Y lo que está diciendo el ingeniero Reyes, ¿no? Que desaparezca el premio y es preferible que el diferencial, que en vez de sea un diferencial tan amplio de $3 o de $5, ¿qué significa el diferencial? Entre el precio del crudo ecuatoriano y el precio del crudo referencial, que es de Houston, Texas, ¿no? El de crudo de Houston, Texas es un crudo referencial para el crudo ecuatoriano, para Entonces aquí ha habido una serie de maniobras en donde los diferenciales han sido a veces extremadamente exagerados. Entonces lo que está proponiendo el ingeniero Reyes es de que sean lo menos posible, sean lo más cortos, que en vez de que sean de 5, 7, 10, $15, sean de $2 o $3 o menos. Vendió el gobierno de Moreno, vendió en septiembre del año del año pasado, vendió cero castigo, inclusive 50 centavos más por cada barril de petróleo con relación al crudo referencial de Houston. Entonces ese diferencial es el que como tú dices, Fernando, reducir. Lo tercero, ya queda claro que son 50 millones el crudo que se ha liberado en esta negociación. Y lo cuarto es el transporte, ya lo explicamos también en programas anteriores, de que China se pagaba por un costo de transporte bien caro, como que el petróleo lo llevaran en buques de 300,000, de 500,000 barriles, cuando el petróleo es... Más de 1 millón. Cuando hay barcos que transportan más de 1 millón de barriles. En un minuto, querido Fernando, quedaríamos entonces algún mensaje final, porque ya estamos concluyendo, porque yo quiero indicarle a la audiencia un asunto que es importante. Ya, bueno, quisiera aprovechar la oportunidad como para dar una opinión respecto al asunto de la contratación con la vía figura de servicios de 4 campos en producción petrolera, en donde se dice que en 10 años la inversión sería de $530 millones para obtener una producción, creo que está por 65 millones de barriles para 10 años. Ajá. En campos en donde el costo de producción para Petroamazonas en promedio no pasa de los $8 el barril, incluyendo el ITT. Yeah. Y de que
expresar nuestra preocupación respecto a que se tenga una figura del pago con tarifa por la extracción de un barril que ha demostrado de que no es necesario hacerlo en función de los intereses del Estado, que ha demostrado de que está retirando excedentes que deben quedar en manos del Estado y esos excedentes van a pocas manos. Y lo único que están haciendo es hacer lo que Petroamazonas hace cuando contrata un servicio, por ejemplo. Si se necesita perforar un pozo, existen como más de 20 taladros que están desocupados. Si se necesita lo que se llama construir el pozo una vez que ha sido perforado, eso no hay problema porque se tiene suficientes herramientas y tuberías y etcétera. Si se necesita mejorar las facilidades de producción, tranquilamente aquí en el Ecuador la industria nacional está en capacidad de hacerlo. Y lo que debería hacerse es contratar esos servicios, reconocer el capital invertido y pagarles obviamente una utilidad justa tal como se hacía antes. Y finalizo con esto para un próximo programa ampliar. El IES, estimado Henry, prestó dinero, como $200 millones para que Petroamazonas desarrolle el campo Pañacocha. Y solamente Petroamazonas, el gobierno, le pagaron al IES el 5% de interés. Porque ese mismo estilo de defender, digamos, la negociación del Estado no se utiliza para las negociaciones petroleras. Con los otros yacimientos. Cuando estas negociaciones petroleras lo único que hacen, ya como ingeniero lo voy a decir, es hacer más de lo mismo. No es que hay adición de tecnología nueva, no hay recuperación mejorada de petróleo, para nada. Fernando, muchas gracias. En el próximo programa les exponemos a nuestros televidentes ya con cuadros, ¿no? En forma didáctica para que... mucho mejor. Yo quisiera finalmente, Oscar, que en 30 segundos también decirle a la ciudadanía sobre una veeduría ciudadana para que analice la situación del IES. El miércoles 17 de enero del 2018, al doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, le hice un pedido, le solicité la conformación de una veeduría ciudadana para que analice la grave situación que atraviesa el IES y el manejo de los recursos del seguro general obligatorio. Aquí está el pedido. Conclusión, el IES está en alerta amarilla, y entonces yo lo estoy solicitando al señor Contralor. Por lo expuesto, solicito al señor Contralor se constituya de manera urgente una veeduría ciudadana para que analice la grave situación por la que atraviesa el IES, el manejo del seguro general obligatorio, las deudas del Estado al IES y el no pago de las contribuciones conforme lo determina la ley. Como también estamos haciendo seguimiento a estos temas, perdón a la audiencia, pero es un asunto tan importante, tuve que manifestarlo en este programa y lo seguiré haciendo en los próximos también, refiriéndome en parte también, aunque sea una cosa muy pequeñita, lo que atraviesa el IES, su situación, ¿no? Bueno, estamos concluyendo el programa. Les agradezco a nuestra audiencia por su atención y nos veremos el próximo programa y que pasen una linda semana en la que está transcurriendo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.